esta segunda parte. Muy bien, vamos a dar inicio a esta segunda parte de la clase. Sí, física, calorimetría, cambio de fase, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, lunes 22 de noviembre de 2021. ¿Dónde veremos la parte aplicativa de esto que llamamos cambio de fase? Bien, entonces, un momentito. Antes de seguir, ya lo tenemos, vamos a calibrar mi lapicito, ya está, listo. Entonces, excuse me. A ver, de nuevo, dejé de compartir. Y ahora sí. Entonces, les decía, vamos a iniciar esta segunda parte, ¿no? Primer ejercicio, o aplicación o problema. Dice, determine cuántas calorías son necesarias para derretir 0,03 kilogramos de hielo que está a 0 grados Celsius en condiciones de saturación, no en condiciones normales, una atmósfera de presión. Bien, a ver, hielo, cuando me dicen hielo, más o menos, esto es lo que me viene a la memoria. Si yo escucho la palabra hielo, ¿no? Y si escucho hielo es otra cosa. Entonces, más o menos, ¿sí? Ahí tenemos. Esto es lo que comúnmente nosotros llamamos hielo, ¿no? Pero el hielo es H2O. ¿En qué estado? S de sólido. Así. Es agua en estado sólido. ¿Qué tenemos de datos? Tenemos de datos que la masa del H2O, agua en estado sólido, es de 0,00, no, un solo cero, después de la coma, 3 kilogramos, ¿sí? Bien, esto es 0,03 kilo, ¿se acuerdan? Significaba 1000 gramos. Entonces tenemos que mover esta coma decimal 1, 2 espacios y uno más, o sea, gramos de 30 gramitos de hielo. Bien, queremos hacer un cambio de fase. Queremos pasar de hielo, ¿sí?, en estado sólido a hielo a estado líquido. O sea, a ver, si mejoramos un poquito y de repente ponemos aquí los datos y lo que vamos a hacer es este hielo pasarlo ¿a qué estado? A un estado líquido. Es decir, por aquí, de repente, voy a tener un recipiente donde todo este hielo que estaba en estado líquido pasaría, perdón, sólido a estado líquido, ¿no? Ahí está. Y esto sería H2O, o sea, agua, lo que comúnmente llamamos agua, en estado. Ya. ¿Qué pasa? Sí, dile lo que pasó, pues. Y que te configuren el 5G. Ya. Sí, sí, pues yo estoy ocupado. Cuidado con Suki. Bueno, ya, listo. Entonces, miren aquí. Ya tengo agua en estado líquido. Pero ojo, el agua y el hielo van a tener la misma temperatura. Ojo, aquí la temperatura, aquí la temperatura va a ser igual a 0 grados Celsius. Cuando se produce el cambio de fase, el hielo se derrite, usted va a tener esa agua a 0 grados Celsius. A este cambio se le dice de sólido a líquido, se le va a llamar fusión. Fusión. Bien,
un cambio de estado de fusión. Ahí lo tenemos. Profesor, entonces no hay cambio de temperatura. No. ¿Qué se le dio? Se le entregó calor. Mire usted, usted le va a entregar calor. Ese calor es el calor necesario para que toda esta masa de agua en estado sólido pase a agua en estado líquido. Y a ese calor se le conoce como calor latente. Bien, vamos a ver, recordando un poquito entonces, aquí lo copié. Bien, el calor latente, vea usted, tanto de fusión, el calor de fusión, úsame para mejorar esto, el calor latente, porque se va a fundir el hielo, derretir. El calor latente de fusión, ¿sí? Ahí está, es igual a la masa por el calor latente de fusión específico. Ahí está. Bien, entonces vamos a ver, un momentito. Ponlo tú, no sé. Miguel sabe, pregúntale. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Bien, vamos a tener esto. ¿Sí? Ahora, pero también hay un dato. Dependiendo del material, dependiendo de la materia, en este caso particular, para el agua. ¿Sí? Mucho cuidado aquí, aquí lo voy a escribir. Para el agua. Para el agua, ¿sí? El calor latente específico, tanto de fusión para derretir hielo o solidificación, congelar, es 80 calorías por gramo. Es decir, a partir de estos dos datos, campeones, usted puede hacer su cálculo. ¿Bien? El calor de fusión que necesito entregarle al hielo es la masa que tengo por el calor latente específico de fusión. Y esto sería la masa, 30 gramos. 30 gramos de agua en estado sólido, y esto se multiplica por el calor latente de fusión, que no es otra cosa que 80, a ver, 80 calorías por gramo. ¿Vio? Mire, aquí, ¿qué tenemos? Gramo con gramo se va. Bien, 3 por 8 es 24. 24. Dos ceritos. Ah, muy bien. ¿Qué cosa? Calorías. Eso sería la cantidad de calor que usted debe entregar al hielo o agua en estado sólido para obtener, ¿qué cosa? Agua en estado líquido. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Se quedaron mudos. Muy bien. Siguiente, siguiente. Dice, miren lo que dice. Dice, ¿cuánto calor sería necesario entregarle a 16 gramos de agua que está a 90 grados Celsius, ¿sí? Para vaporizarla. Una observación. El agua, cuando está en una temperatura entre 0 y 100, está en estado líquido. Si estás a 90 grados Celsius, el agua aquí usted la tendrá en estado líquido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Vamos a ver lo que es un diagrama de calor. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan? Yo ponía una flechita, ¿sí? Y esto se va a graduar, aquí voy a graduar la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Y la temperatura va a ir aumentando de izquierda a derecha. Es decir, dice, ¿cuánto
calor sería necesario entregarle a 16 gramos de agua que está a 90 grados Celsius. Ah, muy bien. Entonces, aquí yo voy a tener agua a 90 grados Celsius. ¿Sí? Esto es H2O en estado líquido. Bien, para poder cambiar su estado. Ojo, el cambio de estado en el agua se da en dos temperaturas críticas. El cambio de les estaba diciendo que tengo aquí agua en estado líquido a 90 grados Celsius. Bien, dice, ¿cuánto calor sería necesario entregarle a 16 gramos de agua que está a 90 grados Celsius para vaporizarla, convertirla en vapor? Y les hablaba que había agua en una temperatura crítica, ¿no? Agua a 0 grados Celsius, donde puede pasar de sólido a líquido, de líquido a sólido, y agua a 100 grados Celsius, en donde el agua puede cambiar de estado de líquido a vapor o de vapor a líquido. Bien, y es en este sentido donde antes yo tengo que entregarle, miren, a este sistema, ¿sí? Yo le tengo que entregar calor, ¿sí? Calor. Un calor, pero un calor necesario para que el agua, ¿cierto? Que está a 90 grados Celsius, primero pase a un estado de agua a 100 grados Celsius. O sea, calor para que cambie de temperatura. ¿Bien? Y luego tengo que entregarle más calor. ¿Sí? Calor, ¿sí? ¿Para qué, profesor? Le tengo que entregar más calor. Porque aquí yo tendré agua en estado líquido. Y ese calor que yo le voy a entregar es el necesario para obtener, a ver, mejoramos la flechita, para obtener agua en estado de vapor. Y ese calor que usted le está entregando para que suceda ello se llama calor latente de vaporización. En consecuencia, recordamos, cuando es calor latente de vaporización o condensación, en la fórmula es la misma, pero el calor latente específico de vaporización es de 540 calorías por gramo. Bien, ¿cuál es el calor total que usted va a entregar al sistema para que pase esto? Es un calor sensible más un calor latente de vaporización. ¿Sí? Recuerda, el calor sensible es el calor específico por la masa, por la variación de temperatura, más el calor latente es, ¿qué cosa? La masa por el calor latente específico de vaporización. Ojo, el agua está en estado líquido en esta parte, aquí. Entonces, aquí usted tendrá
el calor específico es de 1 caloría, recuerda, clase pasada, por gramo por grado Celsius. Y la masa, campeón, es el dato que nos están brindando. 16 gramos de agua. ¿Ya? Una variación. Cuando le entregas este calor sensible, el agua cambia de 90 a 100 grados Celsius. Por lo tanto, el delta de temperatura es de 10 grados Celsius. Más, de nuevo, una masa de 16 gramos. ¿Bien? Qué linda, qué preciosa. Ya, entonces, aquí voy a tener ello. ¿Sí? 16 gramos y el calor latente de vaporización es un dato. ¿Cuánto es? Lo voy a escribir con otro color. 540 es un valor notable. Calorías por gramo. Y es así que usted va a simplificar. Aquí, gramo con gramo, grado Celsius con grado Celsius. Aquí, gramo con gramo. Operando aquí el calor total que usted debe de suministrarle a esa cantidad de agua a 90 grados Celsius para que ésta se vuelva vapor sería, aquí operando sería 16 por 10 calorías. 160 calorías más. Esto para que cambie de temperatura. ¿Sí? ¿Cuánto es? 16 por 540. O vamos a hacerlo mejor la operación. ¿Sí? Aquí tendría 16 por 10, 16 por 540, ¿cierto? En total serían 16 por 550. ¿Qué cosa? Calorías. El calor total sería 16 por 5 es 80. 80, ¿no? Por 11 es 88, 880, 8880 calorías. Es la cantidad de calor necesario que debo suministrarle, ¿sí?, al agua para que ésta cambie de estado. Bien. A ver, excelente. Preguntas, jovencitos. ¿No sería 540 calorías? No, pues mírame. Si aquí tienes 10 manzanitas y aquí tienes 540 manzanitas, entonces tendrías 550 manzanitas. ¿Se entendió? Estamos operando ya. 550 por 16. Ya, las cuestiones aritméticas, ustedes mismos son, ¿ya? Les dejo esa chamba ya. Bien, vamos a ver. Siguiente, dice, míreme. Se tiene 45 gramos de agua a 60 grados Celsius. ¿Cuánto calor habrá que extraerle, quitarle, para congelarla completamente? Bien, el criterio de solución es el mismo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un diagrama de calor, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner el famoso diagrama de calor. Bien, en este diagrama de calor nosotros vamos a tener una recta numérica, entre comillas, donde lo que voy a representar no es abscisas, sino temperaturas expresadas en grados Celsius. Bien, me dice, se tiene 45 gramos de agua a 60 grados Celsius. Entonces, aquí estará el agua a 60 grados Celsius. Una masa de 45 gramos. Usted tiene aquí H2O en estado líquido. Bien, quiere congelar, ¿no? Esto totalmente. O sea, quiere bajar su temperatura. Ah, entonces, esto debe estar aquí, más acá, ¿no? Porque aquí la temperatura aumenta de izquierda a
derecha. Ahora sí. Bien, entonces ya no le tiene que entregar, sino aquí se le debe de extraer. Se le va a quitar agua, perdón, calor, ¿sí? Pero este calor que le voy a quitar es lo que llamamos un calor sensible. ¿Por qué? Porque primero debo llevar el agua que está a 60 grados Celsius a su temperatura crítica, a la cual debe pasar a estado sólido. Entonces, el calor que yo le debo extraer, ¿sí? Voy a quitarle calor para que su temperatura disminuya. ¿A qué temperatura? A una temperatura de grados, de 0 grados Celsius, ¿sí? Ojo, que aquí, hasta aquí, lo único que voy a tener es agua en estado líquido. ¿Por qué? Porque este calor sensible es únicamente el calor necesario que se usa para quitarle temperatura o aumentar o disminuir temperatura, perdón. ¿Sí? Listo. ¿Me están escuchando? Confirmen con audio. Sí, profesor. Listo, ya, ahorita terminamos. Entonces, aquí todavía tengo agua en estado líquido a 0 grados Celsius. ¿Qué tengo que hacer? Seguir quitando calor. Voy a quitar calor. ¿Cuánto? El calor que voy a quitar ahora se llama calor latente. ¿Por qué? Porque es el calor que debo quitar a una sustancia a su temperatura crítica para que ésta pase de un estado a otro. ¿Sí? Y es de ahí que vamos a obtener H2O en estado sólido. Bien, entonces, mire, aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que conocer el calor latente de vaporización o condensación y el calor latente específico, que es un valor que ya nos hemos visto hace un momento. Cuando en este caso, perdón, estamos congelando agua, ¿no? Sí. Entonces es el calor latente de solidificación. Bien, ahí está. El que vimos hace un momento es que cuando cambia de estado. Entonces, profesor, viendo el diagrama, la cantidad de calor total que yo le debo extraer es primero en... Ya, un ratito, chicos, ya. Venga, acércate, por favor. Sí, acércate, por favor. Conéctame esto y que me dé hasta que se cargue y que me dé tiempo para yo irme rápidamente a la otra red. ¿Ya? Seguimos, chicos, vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, el calor es igual al calor sensible, que es el calor necesario ¿para qué? ¿Para qué? Para que su temperatura cambie, más el calor latente, pero de solidificación. Y esto es igual, profesor, el calor sensible es calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Más, ¿qué cosa? El calor latente de solidificación es la masa del cuerpo que vamos a solidificar por el calor latente específico de solidificación. Un cinquito, chicos, ¿ya? Quiero revisar algo. Un momentito. Listo. Entonces, aquí el calor que estamos buscando sería el calor específico del agua en estado líquido. 1 caloría por gramo por grado Celsius. La masa con la que estamos trabajando, 45 gramos, ¿sí? ¿Qué cambio de temperatura? De 60 a 0. ¿Cuál es la variación positiva? 60, campeón. Grados Celsius más. Seguimos con la misma masa porque la masa no ha cambiado. Lo que ha cambiado es su temperatura. 45 gramos ahora de agua a 0 grados Celsius. Y para que pase de esta temperatura crítica de estado líquido a sólido, el calor latente de solidificación es de 80 calorías por gramo. Bien, tenemos esto,
¿sí? Un momentito. Quiero ver algo. Nada. Listo. Entonces, aquí vamos a tener este calor es igual. Simplificamos, ¿no? Vamos a simplificar. Grados Celsius con gramo, grados Celsius con gramo con gramo, y todo me quedó en calorías. Mire usted aquí, tiene 60 por 45, ¿no? 60 por 1 por 45 es 60 por 45. 80 por 45. En total tengo 80 veces 45 más 60 veces 45. Voy a tener, ¿sí? 140 veces, ¿quién? 45. ¿En qué unidades? Calorías. Y esto es multiplicar. 45 por 14. 4 por 5, 20, va 2. 16 y 5 son 21 y 2, 23. Va 2, 4, 603. 30. Ah, profe, el calor que voy a dar es de 630 calorías. Bien, y eso sería la respuesta. Un momentito. Ya, un momentito. Entonces, aquí tendríamos esto como respuesta. ¿Bien? A ver, unos minutos me voy a desconectar, pero luego no salgan de la reunión, chicos, ¿ya? ¿Sí? A ver, un momentito. Aida, ¿está prendido el acceso? No lo reconoce mi computadora. Que me dame 5 minutos, ¿eh? Listo. Listo. Ay, ay, ay. Vamos a terminar esta parte. Dice, ¿cuánto calor sería necesario entregarle a 60 gramos de agua que está a 15 grados Celsius para vaporizarla? ¿Sí? Antes de esto, yo prefiero ver otra cosa. Un momentito, por el tiempo que ya estamos sobre. Miren aquí, aquí sería mejor. Vea, dice, en un recipiente de agua, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, quiere decir que el recipiente no absorbe ni emite calor. Se tiene 50 gramos de agua líquida a 100 grados Celsius. Se le coloca 30 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Determine su temperatura de equilibrio. Bien, campeón. Aquí rápidamente, por cuestiones de tiempo, miren, diagrama del cuerpo libre. Esto en grados Celsius, ¿sí? Tienes 50 gramos de agua a 100 grados Celsius. Aquí, ojo, agua a 100 grados Celsius, ¿sí? ¿Qué masa? Una masa de 45 gramos. Bien, luego te dicen, y se le colocan 30 gramos de hielo. Usted va a tener también agua por aquí, ¿sí? Vamos a ver, va a tener agua a, disculpe usted, los datos flotantes, ya. Ya, aquí va a tener agua a 0 grados Celsius, sí, pero una masa de 30 gramos. Dice, calcule la temperatura. Estos dos se juntan en un solo recipiente. Entonces, primero, él debe perder calor, ¿sí? Él va a perder calor. ¿Para qué? Él va a tener un calor perdido. ¿Para qué? Para que su temperatura disminuya hasta llegar a una temperatura de equilibrio. ¿Bien? Este señor debe, ¿qué cosa? Ganar calor. No, perdón. Sí, él va a ganar calor. ¿Para qué va a ganar calor? Él va a ganar calor, primero, ¿sí? Va a tener que ganar un calor latente de fusión. ¿Para qué? Para que se convierta en agua, ¿sí? En estado líquido, ¿sí? Ahí.
Primero debe ganar y luego debe volver a ganar más calor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué calor va a ganar? Un calor sensible. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar su temperatura, la temperatura de equilibrio. Bien, entonces, nosotros sabemos que calor perdido es igual a calor ganado. Bien, esto sería el calor sensible 1 debe ser igual al calor sensible 2, en este caso 2, más el calor latente de fusión. Por si se me va la señal, jovencitos, esto sería calor específico por la masa por su variación de temperatura. Pero esto es para agua en estado líquido. Y esto es igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura, más el calor latente de fusión